You know how we do, man. El nieto de Ana, bro. Okidoki Records. Yao, 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 yao. No le paro a los que hablan de mí, No le paro a nada de lo que montan los wannabes. No le paro a... Oye, como dice el coro, si ustedes son dominicanos, ustedes me dicen que sí. El coro dice, ¿aquí hay dominicanos? Sí. Ah, porque hay dominicanos. Sí. Los dominicanos son bacanos. Sí. Eso es que metemos mal. Que sí. Pero yo quiero ver a todo el mundo haciéndolo. Y ahí no bulto. Oye, ¿aquí hay dominicanos? Sí. Ah, pues aquí hay dominicanos. Sí. Los dominicanos son bacanos. Sí. Eso es que metemos mano. Oye, como el que yo digo hoy, dominicano soy, un tigre no soy, palomo no soy. En inglés soy un bad boy, de la menor de un playboy. Si tú necesitas 100 y yo lo tengo, te lo doy. A la 1 yo nací, a la 2 me bautizaron, a las 3 caí preso y a las 4 me soltaron. A las 5 hice un freestyle, en Facebook lo publicaron. Miles de gente comentaron y a las 6 me firmaron. La visa me mangaron, un vuelo me compraron, en un avión me montaron y para Italia me mandaron. Sí, por eso estoy aquí, traficando rap dominicano, de Roma para Milano, apoyado por Berlusconi y el Papa del Vaticano. Si tú quieres dominicano, haz un pedido temprano. Oye, ¿y aquí hay dominicanos? Sí. Ah, porque hay dominicanos. Sí. ¿Los dominicanos son bacanos? Sí. Eso es que yo meto en mano. Una bulla con todo el mundo que dice, salgo para la calle en Chile con una gorra de los feelings y la mente para gigarse por estarle matando un feeling. Gracias papá, yo estoy ready, económicamente heavy. Y las mujeres dicen que estoy más bueno que William Levy. Wey, no crean que soy un palomo güey. Estoy violando la ley de cuando cumplí 16. Recuerdo el día 20 de enero del 2006 que bajé 1 kilo a Cotuí del Caliche de Cristo Rey. Dinero, prenda, montura y vivienda y tranquilidad para mi familia, eso es lo que quiero entienda. Porque no hago nada con ponerte a crear contienda y abrir una tienda para que otros palomos me entiendan. Wow, muchos dicen que soy un quedado, un obsesionado, un raperito frustrado. Quiero ver que van a hablar ese grupito virado cuando suene en todos lados, cuando se estén más pegados. Desde pequeño yo estoy en top, haciendo videos, buscándome el efectivo, bro. No me importa lo que tú piensas. Si al final de la jornada yo vivo como un payá. Me levanto, llamo a la jeva, date un bañito y vete poniendo